Hernán Ormazábal, que es el señor que tengo a mi izquierda, es doctor en Derecho por la Universidad de Barcelona y ha sido catedrático de Derecho Penal hasta hace 2 años en la Universidad de Gerona. Ha colaborado con muchas universidades, tanto de Rosario como Santo Tomás de Bogotá, la Autónoma de México, San Carlos de Guatemala, y luego es autor del libro El bien jurídico y Estado social y democrático de derecho, así como tiene distintas y numerosísimos estudios monográficos sobre distintos temas de esta especialidad. Ha publicado también Nuevo Sistema de Derecho Penal, Lecciones de Derecho Penal, parte general, junto a Juan José Bustos Ramírez, y es en la actualidad profesor de Derecho Penal Internacional de la Universidad Andina Simón Bolívar, Ecuador, y asesor de la Fiscalía General de Ecuador. Cuando quiera, Hernán, media hora, con la misma flexibilidad que hemos tenido con Jaume. ¿Me hablamos más de media hora? Sí, 5 minutillos. Muchas gracias. Ahora sí. Muchas gracias por tu amable presentación. Muchas gracias a la Universidad de Jaén, a la Fundación Internacional Baltasar Garzón, a Juan Manuel de Faramiñán, ¿no? Y por supuesto a Baltasar Garzón por darme esta oportunidad de estar aquí. De estar aquí en un escenario donde hemos podido juristas y economistas intercambiar impresiones. Yo poco antes comentaba con una compañera que es economista, como decíamos, cómo con diferentes lenguajes, sin embargo, juristas y economistas convergemos en los mismos puntos, con nuestros propios lenguajes, naturalmente. Porque lo cierto es que toda esta situación que también ha descrito Jaume, ¿no? Toda esta situación que estamos viviendo desde hace tanto tiempo nos ha hecho a todos interesarnos por los aspectos económicos, interesarnos por la economía. Así como antes, yo por lo menos, cada vez que compraba el día domingo el periódico, las hojas de salmón iban directo a la papelera, hoy sin embargo las leo, tengo que leerlas. Y a partir de ahí me informo que hay otras publicaciones y busco y trato de informarme y trato de obtener, ¿no es cierto?, una formación mínima para poder entenderme en este mundo donde lo económico tiene una importancia tan grande y que condiciona tanto nuestras vidas. Yo en mi ponencia voy a tratar de responder directamente a la pregunta que encabeza esta mesa, ¿no? ¿Se pueden juzgar y sancionar en el derecho español los llamados crímenes económicos y financieros? Jaume ha descrito aquí, ¿no?, los problemas fácticos que hay. Problemas fácticos donde nos encontramos nosotros con jueces y con fiscales que no son sensibles, que no tienen una percepción de que puede haber un comportamiento criminal en muchas de estas actuaciones de entidades de carácter financiero. No hay una percepción social de lo criminal en estas cosas. Y sin duda eso es un obstáculo, pero lo peor del caso es que esa falta de percepción social que la tengan profesionales del derecho, claro, ya eso es una cuestión un poco más grave, ¿no? Es un poco más grave. Obstáculos, ¿no?, para la persecución de estos delitos, claro, hay bastantes. Por la mañana, ¿no?, Baltasar, en su conferencia inaugural, él señalaba una serie de comportamientos de carácter financiero, ¿no?, que debieran ser constitutivos de delito, que son ciertamente, ¿no es cierto?, reprochables, que son rechazables, que producen víctimas, ¿no?, y personas que actúan, ¿no?, con absoluta indiferencia, realizando actos sin tener conciencia de las consecuencias de esos actos, es decir, de la banalidad del mal. Hablaba Baltasar, ¿no? Personas, ¿no?, que no tienen conciencia, que no piensan en lo que están haciendo. Bien,
hay numerosos comportamientos que, sin embargo, no son constitutivos de delitos, es decir, no han sido definidos como delitos dentro de nuestro Código Penal. Es cierto que en el año 1995 se incorporaron en el nuevo Código Penal crímenes de carácter económicos, financieros, no sé, bueno, ya veremos que alguno hay con una interpretación que se puede hacer a partir de un concepto más genérico. Puede llevarse a un crimen financiero, puede llevarse a un concepto más genérico, a un delito más genérico, pero especialmente no los hay, digamos, claramente. Porque ¿qué es lo que son los delitos financieros? Conceptualicemos. Son crímenes cometidos por personas que tienen un poder económico. Son crímenes, por lo tanto, cometidos desde el poder. Ese es el elemento común, digamos, que tienen todos estos comportamientos. Constituyen, por lo tanto, una categoría bajo las cuales nosotros tenemos que definir qué comportamientos serán constitutivos de delito. Y para poder ser definidos en las legislaciones domésticas, es necesario que esto se haga a través de una ley. Nosotros tenemos allí un primer condicionamiento para que sea delito, que es el principio de legalidad, artículo 25 de la Constitución. Con esto yo, por favor, no crean que yo me estoy pronunciando en contra del principio de legalidad, no me interpreten mal. A mí me parece muy bien que esté el principio de legalidad. Tiene que haber una definición previa, es una garantía, ¿no? Es una garantía que nos beneficia a todos. Tiene que haber una definición previa del comportamiento que será constitutivo de delito. Pero aquí estamos hablando, como ya decía, de ciertos y determinados comportamientos cometidos, ¿no?, por personas que tienen el poder financiero. Y en consecuencia, ya entrar a definir como delitos esos comportamientos que van a ser ejecutados, que podrían ser ejecutados o que deberán ser ejecutados por personas que son titulares de ese poder financiero, ya implica, ¿no es cierto?, una dificultad, es decir, un cierto obstáculo en el proceso de generación de esa definición, en el proceso de generación de esa ley. Encontramos allí ese primer obstáculo y si tuviéramos la ley, después nos encontraríamos con el segundo obstáculo al cual hizo referencia Jaume, que es el proceso, ¿no es cierto?, de aplicación de esa ley, si la tenemos, porque encontramos los obstáculos ya en el proceso. Si teníamos previamente la definición del delito a través de la ley, el proceso de definición del delincuente le corresponde al juez en el momento en que aplica la ley. Y encontramos allí otro obstáculo. ¿Por qué? Por aquello que ya estábamos señalando anteriormente, de esa falta de sensibilidad, esa falta de percepción social de que estamos efectivamente ante un comportamiento dañino socialmente. Por tanto, fíjense, el definir un comportamiento como delito, quedémonos en el primer nivel, ¿no? El definir un comportamiento como delito implica una decisión política. Una decisión política que tiene que ser tomada justamente por el poder, que tendría que ser tomada por el poder político. Pero el poder político, en las actuales circunstancias que estamos viviendo, en la evolución que ha tenido nuestro modelo socioeconómico, ¿es un poder político independiente? Los hechos han ido demostrando que ese poder político es un poder político que no es independiente, sino que es un poder político que está condicionado. Y más aún, yo diría que es un poder político que ha ido perdiendo ese poder en beneficio de ese poder financiero. Ya a esto se refería, para mi juicio, el que es el más brillante historiador de la modernidad, que es Erich Hobsbawm. Erich Hobsbawm decía, hablando de la modernidad, decía, bueno, este modelo de sociedad, decía, tiene dos ejes, y si nosotros tuviéramos que situarlo históricamente en dos áreas geográficas distintas, uno tendría que ser la revolución industrial inglesa en el siglo XVIII, ¿no?, y desde luego la revolución, y también en el siglo XVIII, posteriormente la revolución francesa, que era la revolución política. Decía en consecuencia Hobsbawm que el modelo de sociedad, lo que hoy nosotros conocemos como capitalismo, y el nombre no es caprichoso, ¿no?, obedece a, porque se conoce el liberalismo como capitalismo, ¿no? Él decía
Claro, en un lugar tuvo lugar la revolución, en Inglaterra la revolución industrial, el aspecto económico del liberalismo, y en Francia tuvo lugar la revolución de carácter político, la parte política, digamos, del liberalismo. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Que lo económico se ha tragado a lo político. Entonces no es casualidad que en el aspecto económico el liberalismo se conozca como capitalismo. El acento está puesto precisamente en eso, en el dinero, ¿no? En el poder financiero. Entonces, en el actual estado de cosas, teniendo esta doble dimensión, ¿no? esta doble dimensión de que tiene el liberalismo, el aspecto económico y el aspecto político, y donde nosotros vemos lo condicionado que está el aspecto político, lo político, en el Estado liberal, ¿no? Podemos esperar nosotros, condicionado por el poder político, podemos esperar nosotros que sea fácil una definición de los comportamientos que serán propios, comportamientos criminales que serán propios de los titulares del poder financiero. Resulta difícil, nosotros recordemos, ¿no? Recordemos lo difícil que ha sido en la historia del derecho penal establecer responsabilidades de los titulares del poder político, ¿no? Los titulares del poder político. Más difícil lo es aún hoy, es un obstáculo grande, como digo, el poder definir comportamientos que son constitutivos, que deberían ser constitutivos de delito, ¿no? Y de los cuales serán responsables titulares del poder financiero. Un poder financiero, por otro lado, que no tiene ningún control democrático. No puede ser sometido a control democrático. Todas las veces que se ha intentado ese poder financiero someterlo a un control democrático, nos hemos encontrado con enormes dificultades. Por otro lado, no es casualidad tampoco que la ideología de la desregulación y de la autorregulación, ¿no?, haya nacido justamente en Chicago. Ese es el punto fuerte, ¿no?, sea precisamente en Chicago, es decir, digamos, el centro ideológico del neoliberalismo. El centro ideológico del neoliberalismo. Milton Friedman enseñaba en Chicago, ¿no? Enseñaba en Chicago. Y allí surge, ¿no?, toda la idea esta de la desregulación y de la autorregulación. Dejar a las entidades financieras que se autorregulen es como atar perros con longanizas. Es una cosa, ¿no es cierto?, es esperar demasiado, ¿no? Es esperar demasiado. Entonces, en estas condiciones, ¿no?, en estas condiciones, como ustedes comprenderán, resulta bastante difícil nosotros poder llegar en forma satisfactoria, poder llevar al Código Penal esos comportamientos que debieran estar dentro del Código Penal. Es difícil en las actuales circunstancias, lo cual no significa que no pueda hacerse. Para eso necesitamos nosotros fortalecer, ¿no es cierto?, las garantías, fortalecer nuestros derechos y libertades, fortalecer, en definitiva, ¿no?, lo que son nuestros derechos, resucitar, es decir, dar al poder político, que el poder retorne al poder político, un poder político que puede estar sujeto a un control democrático, al revés de lo que sucede con el poder de carácter financiero. ¿Qué tenemos en el Código Penal vigente con respecto a los delitos, estos delitos de los poderosos, estos crímenes económicos y financieros? Encontramos tímidamente allí, desde luego, primera cuestión que llama la atención en el Código Penal español es que estén todos en el título 13. Se confunden allí todos. Se confunden allí delitos contra la propiedad y delitos contra el orden socioeconómico. Por lo tanto, se están colocando dentro de un mismo título comportamientos donde el objeto que tiene que ser protegido es absolutamente diferente. Es decir, por un lado encontramos nosotros la protección de la propiedad, encontramos ahí los hurtos, robos, estafas, apropiaciones indebidas, etcétera, etcétera,
que son delitos que protegen, ¿no es cierto?, la propiedad, es decir, una relación social de carácter microsocial, junto con otros comportamientos donde se defienden objetos de carácter macrosocial. Tenemos allí, con dificultad podemos identificar algunos comportamientos que podrían ser propiamente crímenes de carácter económico, ¿no?, puros, digamos, puros. Quizá el único es la histórica maquinación para alterar los precios de las cosas, que es un delito que hoy tiene otro nombre, pero es el mismo, con otro nombre, ¿no? El histórico delito para alterar las maquinaciones de los precios de las cosas que está en el Código Penal desde el año 1848. Está allí y que se castiga a aquella persona que mediante maniobras artificiales altera, originalmente decía, el precio natural de las cosas, señalando, ¿no?, que el precio natural era el que tenía que surgir del equilibrio entre la oferta y la demanda, ¿no? Posteriormente, bueno, todos sabemos que ese precio natural de las cosas no existe, ¿no? No ha existido. El mercado de competencia perfecta no existe, ¿no? Entonces, de ese mercado de competencia perfecta tendría que surgir el precio natural de las cosas. Posteriormente se cambió, los precios que debieran resultar de la libre concurrencia, se dijo, bueno, ha habido diferentes reformulaciones de ese delito. Pero como muchas reformulaciones que se hayan hecho, yo no conozco, a pesar de los más de 100 años de vigencia que tiene ese precepto, como digo, está desde el año 1848, yo no conozco ni una sola sentencia, pero ni una sola sentencia. Creo que alguna vez se le aplicó a un señor que se había puesto de acuerdo con otro con respecto al precio que debían tener unos alquileres, esto por allá por el año 1920, pero a partir de ahí ni una sola sentencia. Y eso quiere decir que no han habido maquinaciones para alterar los precios de las cosas, que no ha habido en la historia económica española acuerdos entre empresarios para fijar unilateralmente los precios. Por supuesto que los ha habido. Pensar en forma contraria hay que ser ingenuo, ¿no? Pero los ha habido, pero sin embargo nada de jurisprudencia, lo que viene a demostrar, ¿no?, lo que viene a demostrar que a pesar de estar el precepto allí, hay obstáculos de carácter fáctico, ¿no?, de carácter fáctico que impiden la aplicación de esos preceptos. No obstante, fíjense que hay comportamientos que son crímenes de carácter financiero, comportamientos de carácter financiero que, sin embargo, pueden ser reconducidos a un delito contra la propiedad, el que sea un delito contra la propiedad. Y estoy pensando concretamente en un comportamiento, ¿no?, en que nosotros estamos viviendo y al cual se ha hecho referencia reiteradamente a lo largo de esta jornada. En la mañana no hay ponente en que no los haya mencionado, no, ni tampoco en esta tarde, ¿no?, ni tampoco yo voy a hacer menos, también voy a referirme. Me estoy refiriendo a las participaciones preferentes. Las participaciones preferentes, un instrumento diabólico, que sin embargo tiene un origen que ha sido aplicado torticeramente aquí, ha sido comercializado torticeramente aquí en España, pero que tiene un origen lícito. Es decir, las participaciones preferentes son lícitas en el mundo financiero. ¿Qué son las participaciones preferentes? Hay una entidad que puede ser una empresa, puede ser una entidad financiera también, o una industria cualquiera, que necesita dinero para reforzar su capital. ¿Para qué? Con el objeto de poder desarrollar su objeto normal, su objeto social normal, ¿no? Hay una oportunidad de negocio, recurre, ¿no es cierto?, recurre a el público y dice, miren señores, yo necesito dinero, ¿no?, para desarrollar esto. Este dinero usted me lo tiene que dar, lo manifiesta, ¿no?, con esta claridad, me lo tiene que dar y yo me comprometo a pagarle a usted, me lo tiene que dar a perpetuidad, ¿no?, pero yo me comprometo a darle a usted una parte de mis beneficios.
en forma de unos intereses. Pero esos intereses estarán condicionados a que yo obtenga beneficios. Intereses que se pactan normalmente, que se establecen de forma alta, son más altos de lo que están normalmente en el mercado. Entonces, son estos productos financieros bastante complejos. Y por lo tanto, que quien emite esas participaciones preferentes tiene que poner a disposición de los posibles inversores toda la información económica de su industria, para que esos posibles inversores puedan analizar los riesgos y sobre la base de esos riesgos decidan asumirlos o no. Del conocimiento de esos riesgos decidan asumirlos o no. Y han funcionado, es decir, en el mundo financiero funcionan desde hace muchos años esas participaciones preferentes, pero van dirigidas ¿a quiénes? A inversionistas mayoristas, a instituciones, son institucionales. Por lo tanto, ellos, ¿por qué? Porque tienen la capacidad de análisis de ver si vale la pena correr el riesgo de entregar dinero a perpetuidad, Entonces, aquí en España, ¿no? Aquí en España se utilizó, es decir, las entidades financieras, bancos y cajas, utilizaron este recurso de las participaciones preferentes, no dando toda la información, por supuesto, no dando toda la información, y no dirigidas a inversionistas profesionales, a instituciones, sino que dirigidas a sus propios clientes. Pero solo a aquellos clientes, personas conservadoras, personas cuyo promedio de edad superaba los 40 años, que todo el riesgo mayor que querían correr con sus ahorros era hacer una imposición a plazo fijo. Y con el gancho de un mayor interés, sin explicarles, estoy haciendo un resumen, sin explicarles que el pago de ese interés estaba sujeto a la condición de que se obtuvieran beneficios, y con la información privilegiada que tenían con respecto a quiénes eran los impositores de esas cantidades de dineros, de esos dineros, sus propios clientes, vulnerando, por supuesto, reglas éticas, hay un conflicto de intereses allí enorme, le colocaban con el gancho de ese mayor interés esas participaciones preferentes, ocultando lo que eran en realidad, que no eran intereses lo que se pagaban, sino que estaban más próximas al dividendo. O sea, las participaciones son más próximas a las acciones. Sin ser accionistas no tienen derechos políticos dentro de la sociedad, pero más próximas, como digo, a las acciones, y por lo tanto que iban a obtener un beneficio siempre y cuando tuviera beneficios la propia sociedad. Eso se lo ocultaron a estas personas que ingenuamente entregaron ese dinero a perpetuidad. Por lo tanto, sobre todo fue en el año 2009 donde se emitieron estas participaciones preferentes. Estas personas, sin saberlos, fueron las que hicieron posible el primer rescate bancario en este país. Desde luego, las participaciones preferentes no estaban pensadas para instituciones que estuvieran casi en situación de suspensión de pagos, la antigua suspensión de pagos, en situación concursal, en quiebra, en bancarrota. Estaban no para sacarlas de la crisis, sino por el contrario, para el desarrollo normal, para el crecimiento, Estas cuestiones las ocultaron. Por lo tanto, estas participaciones preferentes, en el caso de España, sobre todo las del año 2009, ya en su origen eran ilícitas, porque fueron emitidas no para lo que fueron pensadas originalmente, sino para salvar una situación de crisis financiera de esas instituciones, una situación de bancarrota, en definitiva. Y lo hacen engañando, prometiendo un interés que no era tal interés, ocultando que eran a perpetuidad, estableciendo en todo caso una cláusula, por si acaso a alguien se les ocurría leer un poco más,
leer un poco más, estableciendo una cláusula que podía haber un rescate a 5 años, pero en todo caso un rescate, ¿no? Un rescate al cual no se comprometía la institución, sino que era un rescate que quedaba a la voluntad de la propia institución que había emitido la preferente. Entonces, están aquí, fíjense, si nosotros nos fijamos bien, está aquí todos los elementos del delito de estafa, del viejo y conocido delito de estafa, que ya fue en su momento, ¿no es cierto?, del artículo 248 del Código Penal, que fue definido en su momento, ¿no?, por Antonio Neca, por nuestro Antonio Neca, diciendo, ¿no es cierto?, es el engaño que conduce a un error a una persona que lo lleva a hacer un acto de disposición patrimonial en beneficio propio o de tercero, dice el artículo 248 del Código Penal. Todos los elementos están aquí. Todos los elementos están aquí. Hay el engaño, el error y la disposición patrimonial. Estas personas entregaron voluntariamente sus ahorros de toda la vida sobre la base de ese engaño, con el gancho, ¿no es cierto?, de esos mayores intereses, entregaron sus ahorros de toda la vida. Y tienen hoy enormes dificultades para poder cobrar una parte de ellas, si es que llegan a cobrar. Entonces, en estas condiciones, este instrumento, distorsionado, fue puesto en el mercado y dirigido a personas vulnerables, a las personas más vulnerables, los pequeños ahorradores de estas propias instituciones. ¿Es un crimen financiero? Claro que es un crimen financiero. Es un crimen financiero que nosotros podemos subsumir dentro de este delito contra la propiedad, que es el de la estafa, el artículo 248 del Código Penal. Pero hay más. Esto se hizo, y aquí hay unos plus, que aumenta el desvalor, que aumenta, digamos, la criminalidad, el carácter criminal de estos comportamientos, de este comportamiento. Y que fueron hechas por instituciones de carácter financiero que están sujetas al control por instituciones del Estado. Están sujetas a un control por la Comisión Nacional del Mercado de Valores y por el Banco de España. Y estas ambas instituciones no solo deben velar, ¿no?, por la salud, ¿no?, la salud de las entidades de carácter financiero, ¿no?, sino también, ¿no?, porque lo establecen las propias leyes orgánicas, los propios estatutos de estas instituciones, sino también por el interés del público, por el interés de las personas. El Banco de España se preocupó, ¿no?, en lugar de conciliar el interés de las personas y el interés en mantener la salud de las entidades de carácter financiero, en lugar de conciliar ambos intereses, sin embargo, ¿no?, apoyó claramente, o miró para otro lado, ¿no?, con respecto a estas participaciones preferentes. Hay aquí una responsabilidad penal del Banco de España, entre otras palabras, una responsabilidad personal del gobernador del Banco de España, sí la hay. La hay de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sí que la hay. Y personal del presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sí que la hay. Y nos da el fundamento a nosotros para poder establecer esta responsabilidad penal de estas personas, no solo de quienes hicieron las emisiones, de las propias entidades, sino también de los titulares, de los que tenían la responsabilidad de dirección de estos órganos de control, nos la da el propio Código Penal, cuando en el artículo 11 establece por la responsabilidad por omisión. En el artículo 11 del Código Penal se dice, ¿no?, que no solo son responsables aquellos que ejecutan la acción, sino también aquellas personas que están obligadas jurídicamente a impedir que se ejecute esa acción punible. Por lo tanto, el artículo 11 nos permite a nosotros ampliar el ámbito de aplicación del artículo 248 del Código Penal de las estafas
hacia estas personas que tenían el deber de haber impedido la comercialización de esas participaciones de carácter preferente. Uno de los temas que aquí se va a tocar mañana, ¿no? Se va a tocar mañana, y yo no me puedo resistir a dar mi opinión, y ya mañana intervendré yo también desde el público, eso con respecto a si estos delitos de carácter financiero, estos delitos cometidos por titulares del poder financiero, ¿no? Constituyen crímenes de lesa humanidad. Constituyen, ya se ha dicho, ¿no?, esta mañana, y estoy completamente de acuerdo con eso, que son crímenes de lesa humanidad, concurren las exigencias de generalidad y sistematicidad, van dirigidas a la población civil, por supuesto, pero hay un punto más. En los crímenes de lesa humanidad se están protegiendo derechos humanos, se están protegiendo derechos humanos. Eso es lo que le da el fundamento material a estos delitos, a los crímenes de lesa humanidad, el derecho humano que hay detrás, que se está protegiendo detrás de todos ellos. En los crímenes de carácter financiero se están protegiendo también derechos humanos, pero derechos humanos que erróneamente, ¿no?, erróneamente, y aquí yo lo dejo esto puesto, digamos, a los compañeros de Derecho Internacional Público que están ahí, que se califican de primera, segunda y tercera generación. Eso, a mi juicio, eso es una barbaridad. Es decir, los derechos humanos son derechos humanos. Es decir, no solo están, no hay derechos humanos de primera generación, que serían los derechos y libertades, ¿no?, y derechos de segunda generación, que serían los propios, dicen, del estado de bienestar, derechos de carácter económico y social, ¿no?, sino que históricamente ya están en la Declaración Universal de Derechos Humanos del año 1949, están esos derechos económicos y sociales, y sobre todo, ¿no?, en los pactos de Nueva York. Los pactos de Nueva York, que ya son normas jurídicas, tanto unas como otras, y por lo tanto aplicables y exigibles. Los pactos de Nueva York están, ¿no?, sobre todo ¿es el primero o el segundo, los derechos económicos y sociales y culturales? Es el segundo. El derecho económico, sociales y culturales, ¿no?, están allí protegidos, estos derechos humanos, y sin duda un comportamiento que incide en los medios que tienen las personas para satisfacer sus necesidades, satisfacer estas necesidades, sin duda afectan a este derecho humano. Y no perdamos de vista, como digo, no puedo resistirme, no, ya sé que se va a tocar mañana, que España, ¿no?, adhirió al protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Esto fue ahora en febrero de este año, febrero del año 2003. En el preámbulo, ¿no?, de este protocolo se dice, en el tercero, recordando que la Declaración Universal de Derechos Humanos y los pactos internacionales de derechos humanos reconocen que no puede realizarse el ideal del ser humano libre y liberado del temor y de la miseria, a menos que se creen condiciones que permitan a cada persona disfrutar de sus derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales. Que tenemos fundamento material en consecuencia, como conversábamos ayer con mi amigo y querido compañero Manuel Ollé, que en este momento está volando a Ecuador, ¿no? Hay fundamento, ¿no?, hay fundamento material para incorporar, ¿no?, al catálogo de delitos constitutivos de delitos de lesa humanidad estos crímenes de carácter financiero. Falta, eso sí, ¿no?, para poder hacerlo y que pasen a constituir crímenes internacionales, en consecuencia, una modificación del Estatuto de Roma, ¿no? Es el convenio, ¿no es cierto?, la fuente de los crímenes de carácter internacional. Eso sería todo. Muchas gracias.